prefacio. Las consideraciones que siguen constituyen un intento de utilizar los datos proporcionados por el psicoanálisis, con miras a la explicación de la evolución total de la humanidad, incluso de la humanización en general. Y, entiéndase bien, no se trata aquí de una simple aplicación del psicoanálisis a las ciencias del espíritu. Lo que nos proponemos es poner de relieve las modificaciones que el pensamiento psicoanalítico es capaz de producir en toda nuestra concepción del hombre y de la historia humana, que no es, en último análisis, otra cosa que la historia del desarrollo del espíritu humano y de sus creaciones. Lo que nos anima en esta tentativa, es el hecho de que al hacernos accesibles las capas más profundas del inconsciente y asistir a algunas de sus manifestaciones más características y fundamentales, el psicoanálisis ha mostrado al mismo tiempo que la conciencia, en el sentido genérico del vocablo, se extiende mucho más allá de los límites que habitualmente se le asignaban. Puesto que el saber científico es sólo la aprehensión consciente de lo que previamente estaba latente, resulta que toda ampliación de la conciencia, obtenida por el psicoanálisis, constituye un hecho cuya naturaleza conduce al enriquecimiento de nuestros conocimientos científicos. Ahora bien, en un punto dado de la investigación científica, punto que precisaremos más adelante, se comprueba que una buena parte de la evolución orgánica, es decir biológica, no puede ser comprendida, a su vez, más que a la luz de lo psíquico, de eso psíquico que contiene, con todos los restos de la evolución, nuestro mismo aparato del conocimiento, cuyo poder y eficacia aumentan considerablemente con los progresos de nuestros conocimientos relativos al inconsciente. Utilizo pues algunas experiencias psicoanalíticas, para elevarme a consideraciones y a hipótesis de un orden muy general. Y deseo repetir que esta tentativa nada tiene de común con las numerosas aplicaciones del psicoanálisis, de las que tenemos ya tantos ejemplos. Añadiría todavía que, sin atribuir a las aplicaciones terapéuticas de la teoría psicoanalítica del inconsciente más valor que el que les conviene, tengo la convicción de no traspasar los límites de la manera de ver psicoanalítica, al contrario, espero llevarlos más lejos en las dos direcciones apuntadas. No es por efecto de un simple azar que el día en que el psicoanálisis dejó de ser únicamente un procedimiento terapéutico, para convertirse en una teoría de la vida psíquica inconsciente en general, abandonara también el terreno de la medicina que le había dado nacimiento y se extendiera a casi todas las ciencias mentales, hasta llegar a ser uno de los más poderosos movimientos intelectuales de los tiempos modernos. Sin duda, el hombre psíquicamente enfermo, que había proporcionado al psicoanálisis su punto de partida, no cesará de contribuir a su ampliación y a su profundización ulteriores. Ello no quita que en el momento presente este origen primero, este punto de partida se esfume ante las nuevas perspectivas que se nos abren. ¿Quién piensa todavía en la ciudad que proporcionó a Cristóbal Colón los medios prácticos para realizar su inmenso descubrimiento? Después de esbozar una parte de la historia de la evolución del psicoanálisis mismo, tal como ha ocurrido de resultas de la aplicación consecuente del método creado por Freud, y de la teoría a la cual ha servido de base, nos dedicaremos a mostrar que la comprensión directa del inconsciente puede proporcionarnos datos de un orden infinitamente más amplio y general. Los que están familiarizados con la manera de proceder peculiar de la investigación psicoanalítica no verán con sorpresa que esta investigación que, en sus detalles y en su conjunto,
comienza en la superficie psíquica, termine, a medida que penetra en las profundidades más y más escondidas y cada vez menos accesibles del alma, por detenerse ante un punto que constituye, al mismo tiempo que el límite que le está prohibido franquear, su base y su justificación. Después de haber explorado el inconsciente en todos los sentidos y en todas las direcciones, sus contenidos psíquicos y los mecanismos complicados que presiden la transformación del inconsciente en consciente, uno se encuentra en presencia, tanto en el hombre normal como en los sujetos anormales, de la fuente última del inconsciente psíquico, y comprueba que está situada en la región psicofísica y que puede ser definida o descrita en términos biológicos, es lo que llamamos el trauma del nacimiento, fenómeno en apariencia puramente corporal que nuestras experiencias, no obstante, autorizan a encarar como una fuente de efectos psíquicos de una importancia incalculable para la evolución de la humanidad y en el cual nos hacen ver el último sustrato biológico concebible de la vida psíquica, el núcleo mismo del inconsciente. Es, como se sabe, a partir de este núcleo que Freud ha podido edificar la primera psicología verdaderamente comprensiva y científica, y las consideraciones que desarrollamos en este trabajo se justifican y se hacen inteligibles solo en cuanto se tiene en cuenta datos que el psicoanálisis ha proporcionado respecto de la estructura y el funcionamiento de nuestro aparato psíquico. Después de haber mostrado que es posible dar una base biológica al inconsciente, es decir, a lo psíquico propiamente dicho, descubierto y explorado por Freud, intentaremos presentar en un cuadro sintético toda la evolución psíquica de la humanidad, poniéndola precisamente en relación con ese mecanismo biológico del inconsciente que es el trauma del nacimiento. Y cuando nos haya sido revelada toda su significación, tal como la ha hecho surgir el psicoanálisis, y cuando hayamos asistido a las tentativas sin cesar renovadas de superarlo, a las cuales se entrega el individuo en el curso de su existencia, nos sorprenderemos al comprobar con qué facilidad los contenidos manifiestos más elevados de la actividad espiritual del hombre se pueden vincular con las capas biológicas más profundas del inconsciente. Veremos revelarse una concordancia y una armonía perfectas entre la base y la cumbre, explicándose y completándose recíprocamente, o, para servirnos de una expresión de Freud, veremos lo que ha pertenecido a las capas más profundas de la vida psíquica individual, devenir, gracias a una elaboración ideal, una de las manifestaciones más elevadas del alma, según nuestros juicios de valor. Al seguir las fases de esa elaboración ideal, en el desarrollo del hombre, hasta su base biológica, veremos que a través y a pesar de las transformaciones complicadas del inconsciente, que solo el psicoanálisis nos ha hecho conocer, el contenido biológico más profundo, que únicamente hace desconocido la represión interna, se vuelve a encontrar tal cual, bajo una forma manifiesta, hasta en nuestras producciones intelectuales más elevadas. Por primera vez, nos encontraremos aquí en presencia de una ley psicobiológica normal y de alcance general. Lamentablemente los límites estrechos de este trabajo no nos permitirán hacer surgir toda su significación ni apreciar todos sus efectos. Pero nuestro objeto será alcanzado, si logramos, por un lado, atraer la atención sobre esta ley que, a pesar de su base biológica, determina el contenido de nuestras producciones intelectuales, y por otro, hacer entrever, sin tratar de resolverlos, algunos de los problemas que promueve.
Y si hemos estado en condiciones de plantear el problema principal y de dar por lo menos algunos pasos hacia su solución, somos deudores de ello al instrumento de investigación y al modo de pensar de que Freud nos ha dotado, gracias a su descubrimiento del psicoanálisis.